Si vamos a disfrutar una taza de té, que sea Lagz. Del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013 se desarrolló y se celebró el Año de la Fe al que convocará el Papa Benedicto XVI y que clausurará el Papa Francisco. Le saludo con afecto, gracias por estar con nosotros, sea usted bienvenido a La Libertad de Creer. Le digo esto porque hoy le presentaremos un programa dedicado a el Año de la Fe. Iremos paso a paso, siguiendo las huellas del desarrollo de este año, convocado por el gran teólogo Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Así que comencemos y recordemos el anuncio en el año 2011 que hizo personalmente el Papa Benedicto XVI, dando a conocer que convocaría a un Año de la Fe que iniciaría el 11 de octubre de 2012. Estas son las imágenes. Para dar un impulso renovado a la misión de toda la Iglesia de conducir a los hombres fuera del desierto en que a menudo se encuentran, hacia el lugar de la vida, la amistad con Cristo que nos da la vida en plenitud, quisiera anunciar en esta celebración eucarística que he decidido proclamar un año de la fe. La celebración eucarística para los nuevos evangelizadores dio la ocasión a Benedicto XVI de anunciar que desde el 11 de octubre de 2012, 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, hasta el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey del Universo, la Iglesia trabajaría para recordar la belleza y la centralidad de la fe. Durante la homilía, el Papa recordó que la misión de la Iglesia debe ser comprendida conforme al sentido teológico de la historia, en tanto en cuanto las tendencias de cada época, la sucesión de las grandes potencias están bajo el supremo dominio de Dios. La teología de la historia es un aspecto importante, esencial, de la nueva evangelización, precisó, porque los hombres de nuestro tiempo, tras la nefasta era de los imperios totalitarios del siglo XX, necesitan volver a encontrar una visión de conjunto sobre el mundo y sobre el tiempo, una mirada verdaderamente libre, pacífica. El pontífice subrayó también que todo misionero del Evangelio debe recordar que es el Señor el que toca los corazones con su palabra y su Espíritu Santo. Los nuevos evangelizadores están llamados a ser los primeros en caminar por este camino que es Cristo, para dar a conocer a los otros la belleza del Evangelio que da la vida. Comentando el Evangelio, Benedicto XVI aclaró que la frase «dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios» no se le puede reducir solo al ámbito político, ya que si hay que pagar el tributo al César porque la efigie de la moneda es suya, hay que decir que todo hombre lleva en sí la imagen de Dios y por tanto es únicamente a Él a quien cada uno debe su existencia. La misión de la Iglesia, igual que la de Cristo, es esencialmente hablar de Dios, recordar su soberanía, recordar a todos, especialmente a los cristianos que han perdido su identidad, el derecho de Dios sobre lo que le pertenece, sobre nuestra vida. Dinamismo y retos para la Iglesia en el mundo constituyeron el centro del encuentro Nuevos Evangelizadores para la Nueva Evangelización. El Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que instituí el año pasado, es un instrumento precioso para identificar las grandes cuestiones que se agitan en los distintos sectores de la sociedad y de la cultura contemporáneas. El mundo de hoy necesita personas que anuncien y den testimonio de que Cristo es quien nos enseña el arte de vivir. De este modo convocaba hace 2 años, anunciaba que iniciaría un año de la fe. Así lo decía el Papa Benedicto XVI, el entonces Papa, hace 2 años.
Recordemos ahora el editorial que el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, también entonces director del Centro Televisivo Vaticano, el padre Federico Lombardi, hacía sobre esta convocatoria al Año de la Fe. ¿Cómo es que lo veía el padre Lombardi haciendo algunas previsiones sobre lo que significaría este Año de la Fe? Recordemos. El Año de la Fe, anunciado por el Papa Benedicto XVI en octubre de 2011, es considerado como una de las iniciativas características de su pontificado. Como afirma la carta de proclamación, desde las primeras frases, la memoria corre inmediatamente a aquel primer discurso del Papa Benedicto en la Capilla Sixtina la mañana siguiente a su elección, cuando afirmaba: la exigencia de redescubrir el camino de la fe para sacar a la luz cada vez con mayor evidencia la alegría y el renovado entusiasmo del encuentro con Cristo. Y regresa después a la inspiración evidente y central de todos los discursos de su último viaje a Alemania y a la institución del Dicasterio para la promoción de la nueva evangelización. Con una feliz intuición, el Papa unió estrechamente el Año de la Fe al 50 aniversario del Vaticano II. Mientras el concilio sigue siendo objeto de discusiones y apropiaciones parciales, es justo que la lectura y relectura de su riquísima herencia, su traducción en la práctica por parte de todo el pueblo de Dios en sus distintos componentes, siga siendo eficazmente conducida por el Papa, como fue por los papas convocado y conducido en su realización, tomado como brújula para el camino futuro de la Iglesia. Pero Benedicto XVI recordó también el 20º aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, obra de increíble valentía, firmemente querida por Juan Pablo II en fidelidad al concilio, para expresar hoy nuestra fe del modo más completo, orgánico y claro posible. Punto de referencia precioso que el entonces cardenal Ratzinger conoce muy bien, habiendo tenido en él una participación determinante. Pero el Año de la Fe será sobre todo una nueva etapa de historia, de un camino vivo que viene de lejos, desde la creación del mundo, de Abraham y Moisés, de David y los profetas, de aquel gran número de testigos de que nos habla la carta a los hebreos, en cuya estela se ubicaron María, los apóstoles, los mártires y los santos, y en la que el Papa nos exhorta a que nos pongamos también nosotros, teniendo siempre fija la mirada en Jesús, autor y perfeccionador de la fe. ¿Y qué otra cosa más importante debería decirnos el pastor del pueblo de Dios en camino? Así lo explicaba entonces el padre Federico Lombardi. El Año de la Fe inició con ocasión del aniversario número 50 del inicio de los trabajos del Concilio Ecuménico Vaticano II. Fue el marco en el que inició el Año de la Fe. Enseguida le entrego una entrevista con el arzobispo Rino Fisichella, que explica el porqué de esta consonancia, el aniversario del concilio y el inicio del Año de la Fe.